Hola, muy buenas tardes, bienvenidos. Un placer saludarles como siempre, anteponiendo mis respetos a todos ustedes. Hoy vamos a hacer un pequeño extracto de lo que es el procedimiento penal en Venezuela. Vale decir que el procedimiento como tal es en general para todos y cada una de las legislaciones. Por supuesto, cada legislación tendrá su variable, tendrá su variante. Sin embargo, lo voy a explicar de una manera, un extracto general, de manera tal de que pueda servir como una plataforma global en todos los juicios, tanto en Venezuela como afuera. Bueno, en primer lugar que hay que hablar de que la primera fase del procedimiento penal está a cargo de la Fiscalía del Ministerio Público. Fiscalía del Ministerio Público, ¿qué hace? Instruir el expediente, es decir, armar todos los elementos de investigación para posteriormente llevarlo a un tribunal, y con estos elementos de convicción que se hayan tomado, ese tribunal podrá decidir más adelante. Entonces la Fiscalía se vale de los organismos de instrucción, llámese policías, llámese en el caso de, por ejemplo, un incendio, los bomberos, llámese aquel cuerpo especializado que se haya encargado de llegar al momento del accidente, llegar al momento del suceso, en el momento o posteriormente, y recabe todos esos elementos. La Fiscalía se encarga de armar, elaborar y organizar todos esos elementos, y tiene también adicionalmente la posibilidad de tomar una decisión, una de 3 decisiones. ¿Cuáles son estas 3 posibles decisiones? Que en nuestra legislación se llama acto conclusivo, ¿ok? O archiva el expediente por no haber elementos de convicción, ni para responsabilizar o para determinar la responsabilidad de un agente culposo o doloso, es decir, determinar la intencionalidad o no de la responsabilidad de aquel agente que hubiere cometido el delito. No lo hay ni para acusar ni para exonerar. Entonces, como no lo hay, pero tampoco hay los elementos como hacer un acto conclusivo distinto, lo archiva. Otro acto conclusivo puede ser la acusación, es decir, a diferencia del caso anterior del archivo del expediente, si hay elementos de convicción suficiente que pudieran determinar una responsabilidad y de criterio del fiscal así lo determina, entonces él procede a sugerir la acusación, es decir, llevar al imputado, que se llama así a la persona que se está investigando, llevarlo directamente al proceso penal. No es una sentencia, atención, no es una decisión, es una sugerencia. Por eso se llama acto conclusivo. De mi investigación como fiscal, yo tengo esta conclusión. Y finalmente, si no es archivo, no es acusación, entonces ¿qué sería? Bueno, el sobreseimiento, es decir, de los elementos de convicción determinados no hay ningún tipo de responsabilidad. Tengo suficientemente elementos con los cuales llevé adelante mi investigación, pero no hay agentes o determinantes que pueda yo recabar para llevarlo a una acusación, a un proceso penal. En este sentido, ahí exonero, porque hay suficientes elementos para exonerar. Esa exoneración se llama sobreseimiento. Entonces son acto conclusivo, 3, archivo, sobreseimiento, acusación. Ese pronunciamiento se lleva a un tribunal de control. ¿Por qué se llama tribunal de control? Porque es aquel que va a poder determinar si toda la actuación de la Fiscalía estuvo adecuadamente, si esa investigación se hizo adecuadamente y si ese acto conclusivo no es temerario, es decir, tiene fundamento, tiene soporte. Ese tribunal de control determina si esta investigación estuvo adecuada o no y si ese acto conclusivo está bien. En el caso tal de que de ahí salga que el sobreseimiento estuvo de acuerdo, lo homologa, que el archivo está determinado correctamente, lo homologa. Pero si es la acusación y también lo homologa, es decir, está de acuerdo con ese acto conclusivo, ese expediente con esa persona a la cual está siendo investigada pasa a una tercera fase llamada fase de juicio, que es el juicio propiamente dicho, y se acuerda ante un tribunal de juicio.
Ahí es donde usted va a promover pruebas, se va a hacer todo lo que es la carga probatoria, se van a abrir algunas incidencias, se habla de las anulaciones, es decir, ya es propiamente el juicio en el cual se va a determinar responsabilidades o no. Y finalmente la sentencia. A grandes rasgos, esto es lo que es un proceso penal. Es mucho más fácil de lo que nosotros podemos considerar. Está marcado por estos grandes bloques, por supuesto. Cada uno de estos bloques, la fase instructiva a cargo de la Fiscalía, el Tribunal de Control y el Tribunal de Juicio, cada uno tiene sus propias incidencias, tiene sus propias características, que seguramente en un programa más adelante los vamos a ir tratando. Pero como forma introductoria y general, para todos los estudiantes de Derecho, para los amigos que nos escuchan y nos ven, y el público en general, esta es una información que quisimos seguir llevar a ustedes. Señores, para ustedes mis respetos y saludos, muchísimas gracias por estar con ustedes, acuérdense de suscribirse y aquí estamos.